Estimados alumnos, en esta presentación terminaremos con el capítulo 3, aminoácidos, péptidos y proteínas. Y hablaremos de la estructura de las proteínas, enfocándonos principalmente en la estructura primaria, pero daremos una visión global de la estructura y de la importancia de la estructura de las proteínas. Como habíamos comentado, las proteínas son, después del agua, el principal componente del organismo. Y tenemos proteínas con diferentes funciones. Por ejemplo, en el pelo, en la piel, tenemos queratina. Tenemos proteínas musculares. Tenemos proteínas que desempeñan que catalizan diferentes funciones, enzimas. ¿Y qué define la función de una proteína? Eso lo define la estructura. Y a su vez, la estructura está definida por la secuencia. Recordemos que las proteínas están compuestas de aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos, y la forma en la que se unen los aminoácidos, es decir, la secuencia, eso me determina la estructura. Esta estructura consta de 4 niveles. La estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos y que establece si se presentan puentes disulfuro en esa secuencia. La estructura secundaria, que se define como formas espaciales específicas y que dependen de secuencias específicas en dichas regiones. Las más comunes son, las formas más comunes son el alfa hélice y la lámina beta plegada, aunque vamos a ver que existen otras estructuras secundarias importantes. Luego tenemos la estructura terciaria. En la estructura secundaria nosotros hablamos de regiones específicas de una cadena polipeptídica. Y en la estructura terciaria ya hablamos de cómo esa cadena polipeptídica, ese polipéptido, se pliega en el espacio, considerando la longitud total del polipéptido. Y vamos a tener otra estructura que sería la cuaternaria, donde aquí la proteína de la que hablamos tiene más de una cadena polipeptídica, es decir, tiene al menos 2. Y vamos a ver ejemplos importantes como el caso de la hemoglobina, que tiene 4 cadenas polipeptídicas y cuya función, como hemos comentado, es el transporte de oxígeno a los diferentes tejidos y el sacar el CO2 de los diferentes tejidos que están presentes en el organismo. Aquí tenemos una representación esquemática de los niveles estructurales de una proteína. Aquí estamos viendo la secuencia. Aquí tenemos prolina, laninas, aspartico, lisina, treonina, asparagina, valina, lisina, lanina. La forma en la que se unen los aminoácidos, eso corresponde a la estructura primaria. Ahora, si nosotros observamos estos aminoácidos, esta es una región específica, es una pequeña parte de la proteína. Ok, dependiendo de la secuencia, se pueden formar estructuras específicas, perfectamente definidas, como el alfa hélice. Pero esto es de una parte de la proteína. Cuando consideramos a la proteína completa, cómo adquiere su forma tridimensional en el medio en el que va a funcionar, entonces hablamos de la estructura terciaria. Y consta, una proteína, si tiene una sola cadena polipeptídica, pues va a tener solamente estructura terciaria. Pero existen proteínas donde ustedes tienen
al menos 2 cadenas polipeptídicas. Y esas cadenas polipeptídicas tienen que ensamblarse de una forma específica que garantice su función. A esa forma específica en la que las cadenas se relacionan, se unen para formar la proteína, la estructura final de la proteína y que va a tener asociada una función específica, a eso se le llama estructura cuaternaria. Como habíamos comentado, la función de una proteína depende de la secuencia, es decir, depende de la estructura primaria. Y por lo tanto, cada proteína va a tener una estructura primaria única y una función única. Escherichia coli es una bacteria que todos tenemos en el intestino. Todos los animales tienen Escherichia coli. Y existen Escherichia coli que son buenas y que son malas. Algunas que nos ayudan y otras que son un problema, nos causan enfermedades. Escherichia coli tiene un genoma que codifica aproximadamente para 3.000 proteínas. En el humano nosotros tenemos aproximadamente 20.000 genes. Y esos 20.000 genes codifican para aproximadamente 1 millón de proteínas. Esto definitivamente que nos habla de la complejidad de los organismos. Escherichia coli es una bacteria, es un procariote que no tiene núcleo, y el ser humano tiene órganos, sistemas, o sea, es un eucariote que tiene que es mucho más complejo, y eso se ve reflejado en su genoma y en los productos de ese genoma. Ok, estos genes forman parte del DNA. Esos genes me van a codificar para un producto. Cuando yo estudiaba, se decía que un gen codifica para una proteína. Después se descubrió que los genes no solamente codifican para proteínas, codifican para muchas cosas, ¿sí? Entonces, la definición actual de un gen es una secuencia del DNA que me codifica un producto. Es común que uno de los productos sea proteínas. Entonces, quiere decir que si ustedes conocen la secuencia del gen, pueden conocer la secuencia de la proteína. Porque cada 3 nucleótidos son una palabra que indica qué aminoácido es. Por ejemplo, aquí CAG es glutamina, TAT es tirosina, CTA es prolina. Entonces, si ustedes conocen la secuencia del gen, a partir de eso pueden determinar la secuencia del producto que codifica, en este caso de la proteína. Entonces, está perfectamente definido que la función de una proteína depende de la secuencia, ¿sí? La secuencia es la estructura primaria y esta me va a determinar los otros niveles estructurales, secundario, terciario y en caso de que sea más de una cadena, cuaternario. Por lo tanto, la secuencia me determina la función de la proteína. Si la secuencia de una proteína es alterada, eso puede llevar a que se presenten enfermedades. De hecho, miles de enfermedades se deben a la alteración en la secuencia de una proteína. Por ejemplo, la enfermedad de las células falciformes, que vamos a ver con más calma en una unidad posterior, se debe al cambio de un aminoácido en la cadena beta de la hemoglobina. Pero es más, el cambio de este aminoácido se debe al cambio de un nucleótido en el gen que codifica para la hemoglobina, para la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, y eso ya es suficiente para que esa persona presente una enfermedad que se conoce como de las células falciformes. En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, aquí hay una deleción de muchos mononucleótidos del gen de la distrofina y ustedes pueden revisar cómo las personas que tienen la distrofia muscular de Duchenne van a presentar diferentes síntomas que al final va a impedir la movilidad del que la padezca.
Ahora bien, la estructura define la función, pero las proteínas que nosotros tenemos, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene prácticamente el mismo juego de proteínas. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de una proteína, citocromo C, todos ustedes van a tener citocromo C, pero ese citocromo C no va a ser exactamente igual. Va a haber algunas modificaciones, va a haber cambios, ¿sí? Y esos cambios no afectan, o sea, si ustedes son personas sanas, no los afectan porque son cambios que se presentan en regiones que no son tan importantes o que no son importantes para la función de la proteína. A esas diferentes formas de una proteína son, se le conocen, a esos cambios se les conoce como polimorfismos, ¿sí? Entonces, va a haber diferencias entre cada uno de ustedes y eso tiene que ver con la evolución. Pero resulta que de esas proteínas, por ejemplo, citocromo C, hay regiones que son muy importantes. Entonces, esas sí van a estar conservadas en todos ustedes. Y obviamente que en mí también. Entonces, eso significa que si ustedes analizan la secuencia de proteínas, ustedes pueden establecer qué tan cercanos están evolutivamente los organismos. Porque, por ejemplo, citocromo C lo van a encontrar en prácticamente todos los organismos aeróbicos que tengan mitocondrias, ¿sí? Todos los organismos aeróbicos. Pero va a haber si yo comparo el citocromo C de ustedes con el de un perro, va a haber diferencias. Pero si lo comparo con una bacteria aeróbica, las diferencias van a ser mayores, porque nosotros somos más cercanos al perro que a la bacteria. Entonces, eso nos permite establecer relaciones entre organismos. Nos permite establecer relaciones evolutivas. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, cómo se hacen esos análisis. Existen programas, porque cuando ustedes hablan de un gen, pues este gen va a tener muchísimos nucleótidos y para una persona sería imposible comparar a simple ojo las secuencias, ¿sí? Entonces, existen programas que permiten hacer las comparaciones y que permiten analizar proteínas homólogas. ¿Cuáles son las proteínas homólogas? Son las que tienen un origen evolutivo común y funciones equivalentes, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de hemoglobinas, pero la función de la hemoglobina va a ser el transporte de oxígeno, independientemente del origen. Entonces, esas proteínas homólogas tienen un origen evolutivo común y funciones equivalentes. Y pueden ser proteínas parálogas, que son proteínas homólogas de una misma especie, y proteínas ortólogas, que son proteínas homólogas en diferentes especies, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, el alineamiento de un fragmento de la proteína HSP70, que es proteína de choque térmico. Aquí tienen, por eso es HSP, Heat Shock Protein. Entonces, aquí vean, están comparando una bacteria E. coli con otra bacteria, Bacillus subtilis. Los dos son la proteína HSP70 y ustedes pueden ver cómo hay residuos que son exactamente los mismos, que son los que están marcados en rosa, y va a haber otros residuos que cambian. Incluso puede ser que una cadena tenga más residuos que otra. Por ejemplo, aquí en Bacillus subtilis, estos 4 aminoácidos que están presentes en E. coli no están presentes en Bacillus subtilis.
Entonces, si nosotros decimos que la función de una proteína depende de la secuencia, pues se resulta que es muy importante determinar la secuencia. Y Frederick Sanger en 1953 fue el primero en obtener una secuencia, fue la secuencia de la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y que sirve y que es importante en el metabolismo de la glucosa, y eso ya lo habíamos comentado. Esa insulina está codificada en un gen y me va a dar una cadena, pero esa cadena es procesada. La insulina madura va a ser esta que tenemos aquí. Una que consta de 2 cadenas, porque la cadena original fue procesada para tener 2 cadenas, y que tiene estos puentes disulfuro. Ojo, tiene 2 cadenas, no 2 subunidades. Cuando las cadenas están unidas por puentes disulfuro, no solamente por interacciones débiles, entonces no pueden decir subunidad A y subunidad B. La insulina no tiene 2 subunidades, ¿sí? La insulina tiene 2 cadenas. ¿Por qué se le llama cadenas? Porque estas secuencias, estos polipéptidos, están unidos mediante puentes disulfuro. Y la insulina en todos los organismos va a tener la función que les comentaba de que contribuye al metabolismo de carbohidratos. Sin embargo, tiene la misma función, pero vamos a tener que, por ejemplo, la cadena A es idéntica en humano, cerdo, perro, conejo y esperma de ballena, mientras que la cadena B es idéntica en vaca, cerdo, chivo y caballo. Es decir, dependiendo de la especie va a haber diferencias. Sin embargo, es la misma proteína, son proteínas homólogas, ¿sí? Que tienen la misma función. Y es por eso, originalmente, la insulina que se utilizaba para tratar a los diabéticos era insulina de cerdo. Porque eso, la mayoría de las personas podían soportar, eran tolerantes a que les inyectaran insulina de cerdo, ¿sí? Pero resulta que había diabéticos que la insulina de cerdo les provocaba una reacción inmunológica que les hacía daño. Por lo tanto, a esas personas no les podías insertar la insulina que se vendía en ese tiempo. Le estoy hablando de hace muchos años. Entonces, eso era un problema, porque si una persona requiere insulina y no le puedes dar insulina porque la que existe le provoca una reacción inmunológica negativa, entonces eso era un problema. Ahorita, con el desarrollo de las tecnologías moleculares, la insulina que se vende, la insulina que nosotros podemos conseguir en las farmacias y que los sistemas de salud proporcionan, es una insulina humana que se produce en bacterias por tecnologías de DNA recombinante, como vamos a ver brevemente en esta materia y en otras materias que van a llevar posteriormente. Ok, entonces la estructura de una proteína es muy importante porque me define la función. Determinar la secuencia de una proteína es importante porque eso me define la estructura. Entonces, ¿cómo podemos obtener la secuencia de una proteína? Puede ser a partir de la secuencia del gen, puede ser por espectrometría de masas, o puede ser por reacciones específicas. Por ejemplo, si yo quiero determinar el extremo amino terminal, hay un reactivo que se llama fluorodinitrobenceno y otro que se llama cloruro de dancilo que me permite determinar el extremo amino terminal. Aquí tienen los reactivos. Vean ustedes cómo el fluorodinitrobenceno reacciona con el extremo amino de la proteína. Luego, eso
Ya tienen aquí la proteína unido, el difluoronitrobenceno unido a la proteína. Y luego ustedes hacen una hidrólisis y van a tener el residuo amino marcado. Aquí tienen la proteína con su extremo amino que la hacen reaccionar con el cloruro de ancilo. Y aquí van a tener la proteína modificada. Luego, después de esto, rompen la cadena y les va a quedar el aminoácido, el extremo amino terminal, el aminoácido que está en el extremo amino terminal de la proteína. Les va a quedar marcado y ustedes van a poder determinar la identidad. Cuando ustedes analizan la secuencia de las proteínas, tienen que establecer si existen o no puentes disulfuro. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes disulfuro. Los puentes disulfuro se forman entre residuos de cisteína y lo que resulta es la cistina. Entonces, para poder determinar la secuencia, yo necesito romper los puentes disulfuro. Existen dos maneras. Una, mediante oxidación con ácido perfórmico, lo que va a provocar es va a oxidar esto y me va a formar residuos de ácido cisteico. Y ya se va a poder continuar secuenciando cada una de las cadenas. La otra posibilidad es utilizar este compuesto que está aquí, que es el ditiotraitol o DTT. Y este ditiotraitol me va a reducir este enlace. De manera que ya voy a tener las cisteínas liberadas. Si las dejo así, probablemente se vuelvan a unir. Por eso normalmente se hace reaccionar con yodo acetato, ¿sí? Y eso va a permitir que se una este grupo acetilo al azufre de cada una de las cadenas y eso va a impedir que se vuelvan a unir las cadenas. Esas son las dos formas de hacerlo. Esto que está aquí ya no se menciona tanto. Esto era muy común antes. Si ustedes tienen un polipéptido y quieren determinar la secuencia, pues una de las pruebas que se hacen son el polipéptido, lo hidrolizo con ácido clorhídrico 6 molar. Tengo los aminoácidos libres, utilizan ustedes HPLC o cromatografía de intercambio iónico y de aquí ustedes van a obtener la composición de aminoácidos. Esto se sigue haciendo para determinar la calidad de una proteína. Ok, y es importante para determinar la secuencia. Si ustedes quieren determinar el extremo amino terminal, pues lo hacen reaccionar con fluoro de nitrobenceno. Aquí vean cómo reacciona con el extremo amino terminal. Luego hacen hidrólisis con ácido clorhídrico 6 molar. Y van a hidrolizar todos los enlaces peptídicos. Pero solamente el aminoácido que estaba en el extremo amino terminal va a tener unido el fluorodinitrobenceno. ¿Sí? Por lo tanto, en este método, que es el método de Sanger, ustedes van a identificar el extremo amino terminal. Pueden utilizar ustedes fenilisotiocianato, que este es el método de Edman, y este fenilisotiocianato se une al extremo amino también, al extremo amino terminal, y ustedes lo hidrolizan igual con ácido clorhídrico 6 molar. La diferencia entre este método y este método es que el enlace que se forma cuando se forma este derivado con fenilisotiocianato, este enlace es más fácil de romper que los otros enlaces peptídicos. De manera que ustedes tienen el extremo amino marcado con el fenilisotiocianato en este derivado de feniltiahidantoína del residuo de aminoácido y van a tener el resto de la cadena polipeptídica va a estar intacto. Por lo tanto, ustedes esto lo pueden repetir y secuenciar el siguiente aminoácido y luego el siguiente aminoácido, etc. Y esto les permite obtener la secuencia de un péptido.
¿sí? Sin embargo, las proteínas son muy grandes. Utilizando el método de Edman, no podría obtener la secuencia completa de la proteína, porque sería muy larga. Porque en cada paso se me van generando residuos que me generan problemas para poder identificar el siguiente aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes tienen una cadena polipeptídica y la van a cortar en pedacitos. Y cada pedazo lo van a secuenciar, ¿sí? Y luego van a armar el rompecabezas. ¿Cuál es cómo voy a romper la proteína? Pues ustedes tienen diferentes reactivos. Por ejemplo, la tripsina es una enzima que produce el páncreas que corta en lisina y arginina. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen una cadena polipeptídica y esa cadena polipeptídica tiene una lisina y no tiene argininas, quiere decir que la tripsina me la va a cortar en dos, me va a dar dos fragmentos. Si la cadena tiene una lisina y una arginina, pues me va a dar 3 fragmentos. Entonces, en el caso de la quimotripsina, que también la produce el páncreas, esta rompe en aminoácidos aromáticos. Esto que viene aquí, C, me está indicando que rompe por el lado C. Recuerden ustedes que las proteínas tienen un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Entonces, cada enlace va a tener un lado N, que es el lado amino, y el lado C. Entonces, la quimotripsina rompe en aminoácidos aromáticos, fenilalanina, triptofano y tirosina por el lado C. La proteasa B8 de Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva. Esta corta en aminoácidos ácidos, aspartico y glutámico por el lado C. La aspartico N proteasa es de la bacteria Pseudomonas fragi. También corta en aminoácidos ácidos, aspartico y glutámico, pero corta por el lado N, por el lado amino. La pepsina, esta de estómago porcino, esta corta en leucina, fenilalanina, triptofano y tirosina por el lado N, es decir, en los aminoácidos aromáticos y en este aminoácido ramificado leucina. La endoproteinasa lisina C de Lysobacter enzymógenes, otra bacteria, esta corta en lisina por el lado C. Todas estas son enzimas. Este que está aquí no es una enzima, este es un compuesto químico, el bromuro de cianógeno, que esta es la fórmula. Y el bromuro de cianógeno va a romper donde haya metioninas por el lado C. Si ustedes consideran o piensan o tienen evidencia que hay un aminoácido que es muy importante para la función, pues ustedes tienen reactivos con lo que pueden hacer reaccionar con la proteína y ver si la función se modifica. Por ejemplo, en este caso, tenemos diferentes reactivos que se utilizan para modificar residuos de cisteína, la iodoacetamida, la maleimida, el bromuro de bencilo, bromilcetonas. Entonces, tienen diferentes reactivos. Si yo tengo una proteína que tiene una función, la hago reaccionar con uno de estos y resulta que la función se pierde, eso me da evidencia de que hay una cisteína que es importante para la función de esa proteína. Ok. Otra manera de obtener la secuencia de una proteína es mediante espectrometría de masas. La espectrometría de masas es una técnica que me permite determinar la masa molecular, es algo muy importante, la secuencia de aminoácidos, y esta información, cuando se aplica a proteínas, la espectrometría de masas se aplica a prácticamente cualquier molécula ahora en estos tiempos. Pero aplicada a proteínas me permite me permite identificar el proteoma, y en algunas diapositivas adelante vamos a mencionar a qué se refiere el proteoma.
Entonces, la espectrometría de masas me va a medir la masa con una alta exactitud, con mucha exactitud. Si ustedes tienen una proteína y van a publicar un artículo y esa proteína es importante, es nueva, ustedes tienen que tener el dato del peso molecular determinado por espectrometría de masas. ¿Sí? Adicionalmente, la espectrometría de masas me puede ayudar a secuenciar péptidos, hasta de 20 a 30 aminoácidos, de una manera muy rápida. Esta espectrometría de masas me permite identificar proteínas basadas en huella digital de péptidos. Esto se llama Peptide Mass Fingerprinting. ¿Qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? Que si ustedes tienen una proteína, por ejemplo citocromo C, y ustedes la cortan con tripsina, ustedes ya van a saber cuántos péptidos se van a obtener. Entonces, si yo hago eso y obtengo esos péptidos con los tamaños que corresponden, entonces ya voy a decir, simplemente por determinar la masa molecular de esos péptidos que obtuve de cortar la proteína original, entonces yo ya puedo identificar la proteína, y eso se llama huella digital de péptidos o Peptide Mass Fingerprinting. Y esto me permite documentar el protoma de una célula o de un tejido. ¿Y qué es el proteoma? Pues el proteoma es toda la colección de proteínas de esa célula o de ese tejido. Ahora, tenemos diferentes metodologías que se aplican para el análisis de proteínas por espectrometría de masas. Primero que nada, la espectrometría de masas es una técnica muy antigua, que la desarrolló Thomson y que se aplicaba a moléculas que era muy fácil poner en fase gaseosa. Entonces, pero resulta que las moléculas que son muy grandes, como las proteínas, era muy difícil hacer eso. Una molécula pequeñita, que no sea polar, si ustedes la calientan, rápidamente la van a pasar a fase gaseosa sin que implique que cambien a la molécula. En cambio, una proteína o una molécula grandotota, si ustedes la calientan, no, eso no va a ocurrir. Entonces, tuvieron que pasar muchos años para que se desarrollaran metodologías para analizar esas macromoléculas. Porque aquí la clave es cómo pongo una proteína en fase gaseosa, esa molécula tan grandotota, que si yo la quería poner antes, pues se me degradaba cuando yo aplicaba calor, que era como se procesaban otras moléculas pequeñas y que se podían analizar por masas. Entonces, a alguien se le ocurrió una técnica que recibe este nombre en inglés, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Si lo traducimos, es desorción, ionización láser asistida por matriz. ¿En qué consiste? Ustedes tienen, esto que está aquí en verde, es una matriz orgánica, ¿sí? Una de las sustancias que se utiliza es el ácido 2,5-dihidroxibenzoico. Entonces, esto que está aquí es una matriz donde ustedes van a poner su proteína. La proteína a la que le quieren determinar su masa es esta naranja. Ok. Esta proteína va a quedar unida a esta matriz y esta matriz va a ayudar a que exista una cristalización de la proteína y va a ayudar cuando a esta matriz se le avienta un láser, esta matriz va a ayudar a que se caliente esta muestra. Y eso va a permitir que la muestra no se va a evaporar. Simplemente por el láser, el impacto del láser, esto se va a calentar y el impacto del láser va a provocar que la molécula salga de la matriz. ¿Sí?
y ya la voy a tener en fase gaseosa. En esta fase se le van a unir protones, la vamos a tener, se le va a eliminar el solvente, porque todo esto ocurre al alto vacío, tiene unas bombas de alto vacío. Entonces van a tener moléculas cargadas, y esas moléculas cargadas van a moverse, ¿sí?, a través de un túnel donde ustedes van a tener un electrodo negativo donde se van a mover las cargas positivas, y eso va a estar en un campo magnético que, dependiendo de cuánto se desvíe la partícula, ustedes van a obtener un valor para la masa de esa partícula. Entonces, esa es una de las formas que hay para analizar las proteínas, mediante MALDI. Otra forma es la espectrometría de masas utilizando ionización por electroasperjado, electrospray ionization, así es como se abrevia esto del inglés. ¿En qué consiste? Ustedes tienen las proteínas disueltas y la van a hacer pasar, la van a inyectar al equipo, la van a pasar por esta aguja que tiene alto voltaje, ¿sí? Aquí hay un capilar de vidrio, tiene alto voltaje, y entonces esto está al vacío. Aquí se va a formar una gotita cuando ustedes inyectan, y como está al vacío, esto va a provocar que se forme un rocío, un spray, ¿sí? Entonces, como esta está altamente cargada, cuando la proteína pasa por aquí, se van a añadir protones, y aquí van a tener ustedes la proteína que está cargada. Esto va a entrar al espectrómetro de masas, que van a tener una diferencia de potencial para que la carga se pueda mover, y eso va a estar en un campo magnético que va a hacer que las proteínas se desvíen dependiendo de su masa. Si la proteína tiene una masa pequeña, pues se va a desviar mucho. Si la proteína tiene una masa grandotota, se va a desviar poco. Bueno, dependiendo de eso, estos espectrómetros se calibran. Dependiendo de esa desviación, ustedes pueden determinar la masa. Entonces, son las dos formas que se utilizan principalmente. Y ustedes lo que van a obtener es algo como esto. Van a tener picos que van a corresponder a una relación masa-carga específica. Entonces, con estos picos ustedes pueden determinar el peso molecular. ¿Cómo lo hacen? Bueno, toman dos picos consecutivos. Entonces, el pico 1 va a tener una masa que corresponde a la masa de la proteína, más la carga, porque esto se debe a protones. Entonces, van a tener un pico 1 que la relación masa-carga va a ser M más Z entre Z, porque esto está aquí. Y van a tener un pico 2 que son consecutivos, que va a ser M más Z menos 1, una unidad de carga, de masa, perdón, entre Z menos 1. Entonces, con estas dos ecuaciones, ustedes van a tener cuánto vale el pico, cuánto vale la relación masa-carga del pico 1, y van a tener la relación masa-carga del pico 2. Es decir, de este experimento van a tener P1 y P2. Y como saben que es igual a esto, van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ustedes pueden determinar el peso molecular utilizando esta ecuación. Entonces, así es como determinarían el peso molecular de una proteína utilizando espectrometría de masas. Ahora, decíamos que la espectrometría de masas le permite a ustedes determinar la secuencia de aminoácidos de péptidos. Entonces, ¿cómo es que esto ocurre? Ustedes toman la solución de la proteína o mezcla de proteínas y la van a tratar con una proteasa, tripsina, por ejemplo. Eso les va a producir péptidos. Entonces, esos péptidos los van a inyectar al espectrofotómetro, y ese espectrofotómetro va a tener dos analizadores de masas en tándem. En tándem es uno atrás de otro. Entonces, ustedes tienen la proteína o mezcla de proteínas que la cortaron con la proteasa, eso les va a dar péptidos. Eso van a estar cargados y se van a mover a través del espectrómetro. Van a tener un primer filtro donde van a pasar los péptidos,
y esos péptidos van a ser clasificados y ustedes pueden seleccionar uno de los péptidos para que salga de esa cámara. Y va a entrar, ese péptido cargado va a viajar por una cámara de vacío entre los dos espectrómetros en tándem, y ahí va a haber una celda de colisión en la que el péptido se va a fragmentar, ¿sí? Va a haber aproximadamente un rompimiento por péptido individual, ¿sí? Y entonces lo que se obtiene de ahí va a pasar a un segundo filtro y ustedes van a tener los fragmentos cargados y van a tener un conjunto de picos. Entonces, ese conjunto de picos van a incluir fragmentos que retienen la carga en el lado amino del enlace roto, o pueden retener la carga en el lado carboxilo, ¿sí? Y en conjunto, cada pico sucesivo va a diferir solamente en un aminoácido, de manera que la diferencia en masa de un pico y el pico siguiente va a ser la masa molecular de un aminoácido. Entonces van a poder ustedes identificar cuál es el aminoácido que está siendo eliminado entre un péptido y otro, porque los aminoácidos tienen diferencia de masa. Va a haber problemas para los aminoácidos que tienen la misma masa, por ejemplo la leucina y la isoleucina. Entonces, a partir de eso ustedes pueden obtener la secuencia, y como decía, como tienen dos series, una que tiene la carga en el amino y otro en el amino y el otro en el carboxilo, la secuencia de aminoácidos de un conjunto se va a confirmar con la secuencia del otro. Entonces aquí tenemos la representación. Ustedes tienen la proteína que rompieron con tripsina, van a tener una mezcla de péptidos que están cargados, van a seleccionar uno de ellos, va a entrar a una segunda celda de colisión y van a obtener péptidos, y ustedes lo van a analizar en este otro analizador de masas, y esto va a llegar al detector. Aquí está donde están siendo cortados. Este sería el péptido que se secuencia. La masa del péptido completo es 1997. Este pico que está aquí surge de la eliminación de un aminoácido, que en este caso la diferencia entre este pico y este pico es 57, y esto correspondería a glicina, y así sucesivamente, de manera que ustedes pueden determinar que la secuencia sería glicina, valina, leucina o isoleucina, porque son lo mismo, valina, es lo que estamos viendo aquí. Entonces la espectrometría de masas me permite determinar la secuencia de péptidos. Como les había comentado, la espectrometría de masas es muy importante hoy en día porque me permite determinar el proteoma. ¿Y qué es el proteoma? Son todas las proteínas del tejido o célula que ustedes analicen. Entonces, cuando ustedes estudian el proteoma, pues es pertinente que conozcan el genoma, ¿sí? Para estudiar el proteoma, ustedes requieren de un equipo que es un cromatógrafo de líquidos acoplado a masas, ¿sí? Entonces, para la muestra a analizar, ustedes obtienen el extracto crudo de proteínas. Lo van a digerir con proteasas, ¿sí? Eso me va a producir una mezcla de péptidos que van a ustedes separar en el cromatógrafo de líquidos, y los péptidos separados van a entrar al espectrómetro de masas, ¿sí? Luego esos péptidos, la secuencia de esos péptidos la van a analizar, y esa secuencia la van a comparar con la secuencia genómica para que les permita identificar la proteína. Utilizando esta estrategia, ustedes pueden determinar el proteoma completo de una levadura, ¿sí?, en menos de una hora, ¿sí? Entonces aquí, en la espectrometría de masa, ustedes tienen que utilizar cuestiones de enzimología, de química de proteínas, y ustedes pueden tener información del estado metabólico de una célula. También es posible sintetizar péptidos
utilizando mediante técnicas químicas. ¿Por qué es importante la síntesis de péptidos? Porque existen péptidos, o sea, péptidos pequeños que tienen actividades biológicas importantes. Entonces, tienen actividades farmacológicas y esos péptidos los pueden ustedes usar para entender la relación que existe en la estructura y función de proteínas, porque ustedes lo que quieren es, voy a sintetizar este péptido específico y quiero saber esta secuencia, qué función está asociada a esa secuencia. Entonces, existen tres maneras de obtener un péptido. Una es purificarlo de un tejido, lo cual es muy problemático porque está en muy bajas concentraciones. La otra es utilizar ingeniería genética. Y la última es síntesis química. Resulta que la reacción entre dos aminoácidos es muy sencilla. Si ustedes agarran glicina y quieren unirla a serina, por ejemplo, pues simplemente agarran los dos aminoácidos, los ponen en un matraz, le ponen un poquito de ácido y lo calientan y ahí se les va a formar, va a reaccionar la glicina y la serina. Pero ¿cuál es el problema? Los dos son aminoácidos. Los dos tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. El enlace peptídico se forma por la reacción entre el carboxilo de un aminoácido y el amino, pero los dos tienen los dos grupos. ¿Qué significa? Que de esa reacción yo voy a tener diferentes productos. Voy a tener glicina, puedo tener serina, puedo tener glicina, serina, glicina. Son muchos productos. Y a mí el que me interesaba era uno, el que era glicina, serina. Entonces, ese es un problema. Ok. La otra, la reacción es muy fácil. Los rendimientos son altos. Pero, como son muchos los aminoácidos que quiero unir, la reacción puede ser muy eficiente. Pero son muchas etapas. Y por lo tanto el rendimiento se me va cayendo. Por ejemplo, si yo quiero unir dos aminoácidos y el rendimiento de la reacción es 90%, quiere decir que en una reacción, suponiendo que no tuviera el problema que les mencioné hace rato, quiere decir que en una reacción yo tendría un 90% de rendimiento, es decir, el 10% de los aminoácidos no reaccionarían. Supongan que quieren unir 3 aminoácidos. Van a formar 2 enlaces peptídicos. Quiere decir que de la primera reacción ustedes tienen un 90% de rendimiento. Purifican el producto. Luego le ponen el siguiente aminoácido para tener el siguiente enlace peptídico. El rendimiento global, a pesar de que tuvieron un 90%, el rendimiento de las dos reacciones va a ser 90% y 90%, va a ser 0.9 por 0.9, va a ser 81%. Es decir, cuando pasé de la formación de un enlace peptídico a 2, el rendimiento me cayó de 90% al 81%, sencillamente porque son dos reacciones que tienen que ocurrir y cada una tiene un 90%, pero ya el producto final me dio el 81%. Entonces aquí tienen el ejemplo ustedes de si quieren sintetizar un péptido que tenga 11 aminoácidos, entonces, cada paso tiene el 96% de rendimiento. Entonces, aquí yo voy a formar 10 enlaces peptídicos. El rendimiento me va a caer hasta el 66%. Y si yo quisiera tener 100 aminoácidos, el rendimiento va a ser 1.7%. Esto es bien poquitito. Y este rendimiento es un rendimiento muy alto. Ya quisiéramos en el laboratorio tener rendimientos de esto. Bueno, supongan que la reacción es casi perfecta, 99.8%. Vean ustedes que si quisieran, con este rendimiento, si quisieran sintetizar un polipéptido
de 100 aminoácidos, el rendimiento les caería al 82%. Es muy bajo. Entonces, obviamente que sintetizar péptidos simplemente poniéndolos en un matraz pues no es una opción. Por esa razón, Bruce Merrifield en 1962 propuso un método para sintetizar péptidos de manera más eficiente. Y a él lo que se le ocurrió fue utilizar una resina polimérica insoluble a la que se van a unir los aminoácidos y ustedes van a ir añadiendo aminoácido por aminoácido en una serie de reacciones repetitivas, consecutivas, y en las que se utilizan grupos protectores para evitar reacciones indeseables. Entonces, Bruce Merrifield desarrolló este reactivo, el FMOC utilizó este reactivo que es el 9-fluorenil metoxicarbonilo, este sería el anillo fluorenil, y este reactivo se une al lado amino de un aminoácido. Entonces, esto protege este lado, de manera que yo voy a favorecer que exista una reacción por este lado en este momento. Y esto es lo que yo voy a unir a la matriz. Aquí lo tienen. Esta es la matriz insoluble que va a estar en una columna. Ustedes tienen el aminoácido que está protegido con FMOC. Este es el primer aminoácido que ustedes van a añadir. Luego van a ponerlo en la columna y este aminoácido va a reaccionar por el extremo carboxilo, ¿sí? Porque es el único lado por el que puede reaccionar, el otro está bloqueado. Entonces ya lo unieron, enseguida le quitan el grupo protector, ¿sí? Utilizando una base orgánica de fuerza intermedia. Le eliminan el FMOC y entonces le van a añadir al siguiente aminoácido y van a hacer lo mismo, lo van a proteger con FMOC y van a hacer que este grupo carboxila sea más reactivo, por eso le ponen diciclohexilcarbodimida. Entonces, esto va a favorecer que este grupo amino ataque este carboxilo, este es un buen grupo saliente y va a hacer que la reacción de formación del enlace peptídico sea más eficiente. Luego le vuelven a eliminar el FMOC y esto lo van repitiendo hasta que ustedes ya tengan el péptido que quieren. Ya cuando terminan, van a utilizar ácido fluorhídrico y el ácido fluorhídrico va a romper este enlace y ya van a tener el péptido que sintetizaron. Entonces, de esta manera, ustedes pueden sintetizar péptidos. Esto le valió el premio Nobel a Bruce Merrifield. ¿Y cuáles son las características de este método? Que es automatizado. ¿Cuál es el problema? Que la reacción es incompleta. Entonces se van a formar impurezas en cada ciclo y esas impurezas me van a interferir en la reacción. Por lo tanto, si ustedes utilizan este método, van a poder sintetizar proteínas de hasta 100 residuos en pocos días, ¿sí? Fíjese, en pocos días. Pero E. coli puede sintetizar una proteína de 100 residuos en 5 segundos. Entonces, nos permite obtener péptidos, ¿sí? De hecho, hay compañías que ustedes les pueden encargar y les venden el péptido que ustedes quieran. Pero, pues, si lo comparan con un organismo vivo, pues, no hay comparación. Entonces, quieren obtener una proteína más grande, okay, existen metodologías que les permiten sintetizar pedazos y luego pegarlos. Okay. Entonces, como habíamos comentado, la función de una proteína depende de la estructura. Y la estructura depende de la secuencia. Entonces, la secuencia define la estructura y la función
proporciona información relevante sobre la localización subcelular. Recordemos que de manera general las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático, pero unas proteínas tienen que ir a lisosomas, otras tienen que ir a mitocondria, otras tienen que ir al núcleo. Bueno, en la secuencia de la proteína está definido hacia dónde tiene que ir la proteína después de que es sintetizada en el retículo endoplásmico. Además, la secuencia, como habíamos dicho, si analizan las secuencias, las comparan con proteínas homólogas, entonces ustedes pueden ver qué tan cercanos son los organismos evolutivamente. Y todo esto surge de la comparación de secuencias. De manera que proteínas que tienen 25% o más de identidad se agrupan en familias, ¿sí? Y como habíamos mencionado, puede ser que algunas de las proteínas que están comparando sean más cortitas que otras, pero la mayor parte de la secuencia va a tener un porcentaje de identidad relativamente alto y de homología también. Entonces, estas proteínas que tienen 25% más de identidad van a compartir características estructurales y funcionales. También es importante mencionar que va a haber proteínas que no están relacionadas, es decir, que tienen diferentes funciones, pero hay partes de la proteína que son muy similares o son iguales. Entonces, estas proteínas pueden ser partes de dominios o pueden ser dominios, y un dominio se define como una parte de una proteína que es estable independientemente de las otras partes de las proteínas, y cuando eso aparece, eso tiene una función específica. Entonces puede ser que ustedes tengan dos proteínas diferentes donde va a haber una parte que es prácticamente la misma. Bueno, esa parte va a tener una función que contribuye a la función global de la proteína y que para las dos proteínas se requiere, ¿sí? Y lo que le había comentado antes, va a haber ciertas secuencias de aminoácidos que van a indicar hacia dónde tiene que ir la proteína, si va a haber una modificación química, y que me va a indicar cuánto va a durar esa proteína. Porque las proteínas que sintetizamos no son para siempre, todas tienen un tiempo de vida. La secuencia de la proteína me va a marcar también eso. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, se está comparando la secuencia firma de un factor de elongación que es importante en la síntesis de proteínas, el factor de elongación F1 alfa FTU, y se comparan las secuencias. Todas estas secuencias son de la misma proteína, de este factor de elongación, pero de diferentes bacterias. Por ejemplo, estas dos son arqueobacterias. Estos dos aquí, este es Saccharomyces cerevisiae, una levadura, y este es el hombre. Entonces, estos dos son eucariotas. Nada más que este es una eucariota unicelular. Y estos que están aquí abajo son dos bacterias. Una bacteria gram positiva, Bacillus subtilis, y una bacteria gram negativa, que es Escherichia coli. Y ustedes pueden ver que al ser proteínas homólogas, tienen la misma función, pues van a ser muy parecidas. Pero dense cuenta cómo está esta secuencia, cómo aparece esta secuencia firma, que compartimos los eucariotes con las arqueobacterias, pero que no aparecen en las bacterias, en las eubacterias, en las gram positivas y gram negativas. Entonces, el análisis de esta secuencia permitió establecer que nosotros, los organismos eucariotes, somos más cercanos evolutivamente de las arqueobacterias que de las bacterias. Entonces, así es como se establecen esas relaciones evolutivas. Ahora bien, como estamos hablando del análisis de secuencias, y cuando hablamos de análisis de secuencias, las secuencias son secuencias de cadenas muy largas. Entonces, para que esto se desarrollara, tuvieron que aparecer sistemas de cómputos muy veloces y con una capacidad de memoria muy grande. Cuando eso se logró, y eso se logró
alrededor de 1997, que hubo un boom en el desarrollo de esos sistemas de cómputo superpoderosos, con muchísima velocidad y con alta capacidad de almacenamiento. A partir de eso se desarrolla la bioinformática, que permite analizar las secuencias de genomas y proteínas, ¿sí? Entonces, la premisa es que si dos organismos están cercanamente relacionados, las secuencias de sus genes y de sus proteínas deberán ser similares. Basándose en eso, en los años 70, Carl Guth usa secuencias de RNA para separar arqueobacterias de bacterias y eucariotes, que es lo que vimos ahorita. Pero pues en ese tiempo no había la posibilidad, no habían los sistemas de cómputo, entonces no era tan sencillo. Esto fue realmente importante. Entonces, los datos genómicos y de la secuencia de proteínas pueden usarse para evidenciar la historia biológica de un organismo. Para una proteína específica, los residuos menos importantes van a variar más y los residuos más importantes van a variar menos, ¿sí? Esto es importante, nos permite hacer esos análisis, y el único problema es que se presenta en una cosa que se llama transferencia horizontal de genes. Esto implica que cuando dos células conviven, es posible que una parte del genoma sea pasada a la otra célula. Entonces, dices, ¿y esto de dónde vino? Pues vino de transferencia horizontal de genes. Y eso seguramente se va a comentar en otras materias que van a llevar ustedes. Haciendo ese tipo de análisis es que pueden hacer este tipo de árboles. Aquí está el árbol filogenético basado en una proteína GRO-EL, ¿sí? Entonces, y mientras más cercanos, aquí por ejemplo, son proteínas de cloroplastos de dos plantas, Brassica napus y Arabidopsis thaliana, ¿sí? Aquí tienen otra proteína de cloroplastos de trigo. Aquí tienen una de arroz. Esta ya es una cianobacteria. Vean cómo estas que son de planta están muy cercanas, ¿sí? Y vean ustedes cómo las cianobacterias y los cloroplastos están muy cercanos, porque recuerden ustedes que los cloroplastos vienen de un proceso de simbiosis y su antepasado son cianobacterias. Entonces estas están cercanas. Y aquí tienen otros, y como les digo, mientras más cercanas, por ejemplo, estas dos son más cercanas entre ellas que con esta. Pero estas tres son más cercanas entre ellas que con esta. Entonces, estas distancias se establecen mediante el análisis de secuencias. Entonces, imagínense la cantidad de información que tienen que manejar, que comparar para poder analizar, para poder realizar este árbol filogenético. Entonces, aquí tienen ustedes, esto sería mediante el análisis de secuencias de proteínas y de genoma, se establece que todos venimos de un ancestro común que le llaman LUCA, Last Universal Common Ancestor, y a partir de eso hubo diferenciación. Aquí cada punto es un punto de diferenciación muy grande. Por este lado tenemos las bacterias y por este lado tenemos las arqueobacterias y los eucariotes. Entonces llegó otro punto de diferenciación donde las arqueobacterias se separaron y por acá aparecieron los eucariotes. Entonces, aquí pueden ver cómo se aplica estos análisis de secuencia, estas de secuencias de genomas y de proteínas para poder establecer una relación evolutiva. Y aquí tenemos un árbol evolutivo derivado de la secuencia de aminoácidos. Aquí se incluyen 10.462 especies bacterianas y el análisis de 120 proteínas ubicuas en bacterias. Ubicua quiere decir que la vamos a encontrar en todas ellas. Y a partir de eso se pudo estimar
con exactitud el tiempo requerido para la divergencia de las especies que se estaban analizando. Entonces, puede ser que la divergencia de algunas especies haya ocurrido en algunos cientos de años, la otra pudo haber ocurrido en miles de años y la otra pudo haber ocurrido en millones de años. Ok, entonces, de esta charla tiene que quedar muy claro la importancia de la estructura de las proteínas porque eso me define la función. Y por lo tanto tiene que quedar muy claro la importancia de la estructura primaria de las proteínas. Porque esa me define su estructura y su función. Recordemos que la estructura primaria se refiere a la secuencia de los aminoácidos. ¿Sí? Y la mayoría de esas secuencias de aminoácidos se han obtenido a partir del análisis de genomas o bien por espectrometría de masas. Y en el caso de la síntesis en fase sólida, la que diseñó Bruce Merfield, esta permite obtener péptidos de aproximadamente 100 residuos y el análisis de la secuencia nos da información sobre la evolución de la vida en la Tierra. Muchas gracias por su atención.